Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 13. Capítulo 13. Evaluación de habilidades. Esto es una locura, chico, murmuró Tony, mirando las 4 muestras metálicas colocadas ordenadamente sobre su estación de trabajo. Cada una tenía una forma diferente. Una lisa y plana, otra dentada, una esférica y la última enrollada como un resorte. Sus dedos danzaban por la interfaz holográfica sobre su escritorio mientras registraba las lecturas. Luego, agarrando un escáner, lo pasó sobre las muestras con un leve zumbido electrónico. La composición de estos metales no coincide con nada encontrado en la Tierra, dijo, alzando la voz con incredulidad. Literalmente has creado materia que no debería existir. Eso es ridículo. Yo tampoco me esperaba esto, admitió Marcus. Eso, al menos, era cierto. Cuando vio por primera vez la descripción de la habilidad de transformación metálica, asumió que era algo similar al T-1000 de Terminator. Solo un cuerpo metálico que cambiaba de forma. No se había dado cuenta de que rozaba lo divino, el tipo de habilidad que permitía crear sustancias completamente nuevas de la nada. Habilidad. Metalización. Transforma cualquier parte de tu cuerpo en biometal. Puedes modificar su forma y densidad libremente. La forma líquida no se mantiene por mucho tiempo. Aparentemente, cualquier cosa que viniese con la palabra cualquiera en su descripción nunca fue algo simple. Jarvis, resultados del análisis. Tony chasqueó los dedos hacia el vacío. La voz tranquila y sintetizada de la IA pronto llenó el laboratorio. Escaneo completo. Las 4 muestras de biometal presentan inestabilidad atómica. Se estima que la desintegración ocurrirá en aproximadamente 1 hora. Tony suspiró, con la decepción reflejada en sus ojos. Qué lástima. Supongo que no puedo usar tu biometal para fabricar armaduras después de todo. Entonces regresó su sonrisa habitual. Aún así, felicidades, chico. Si esa cosa no se disolviera en 1 hora, valdrías más que todas las reservas de oro de Estados Unidos. Tendrías gente haciendo cola con taladros mineros para extraerte pedazos. Marcus sonrió levemente. Menos mal que no dura, entonces. Tony rió entre dientes. Tranquilo. No soy uno de ellos. Luego vinieron las pruebas de habilidad. Tony retrocedió unos pasos y levantó una mano para indicarle a Marcus que comenzara. Marcus exhaló lentamente, y su brazo derecho se transformó en una reluciente espada larga de plata. La levantó ante un maniquí humanoide de acero, con expresión serena y precisa. La mirada de un verdugo preparándose para dictar sentencia. Entonces, VRRRRMMM. La hoja comenzó a vibrar a una frecuencia tan alta que se desdibujó. El sonido, agudo y resonante. Todo el laboratorio subterráneo pareció temblar al ser azotado por el viento, agitado por la vibración del metal. La fricción generó suficiente calor como para teñir la espada de un carmesí incandescente, y ondas de distorsión térmica ondularon en el aire. Incluso Tony bajó la visera de su casco por reflejo. Corte de alta frecuencia. Un arco rojo cegador cruzó el maniquí de acero. Limpio, silencioso, casi elegante. Durante un instante, no ocurrió nada. Entonces, mientras Marcus relajaba el brazo y dejaba que la hoja volviera a la carne, una línea brillante apareció desde la frente del maniquí hasta la ingle. Con un siseo, el metal fundido brotó de la herida como sangre. La figura, antes sólida, se partió limpiamente en 2 y se desplomó al suelo con un fuerte estruendo. Tony se quedó mirando la máquina partida en 2 un buen rato y luego abrió los brazos. Vale. Ya la vi antes, pero al volverla a ver, ¡guau! Simplemente, ¡guau! El poder del corte de alta frecuencia era innegable, pero también lo era su coste. Activar la espada consumía el 10% de la bioenergía total de Marcus, y mantenerla consumía otro 1% por segundo. Incluso a plena potencia, solo podía mantenerla durante 90 segundos antes de agotarse por completo. Pero el poder destructivo puro no lo era todo. Contra oponentes ágiles, la rapidez del ataque lo hacía impráctico. Ahí era donde entraba en juego su verdadero as. La lanza divina. Al canalizar bioenergía para acelerar la retracción y extensión de la hoja, podía golpear más rápido que el sonido. Tan solo el 10% de su energía total era suficiente para asestar un golpe supersónico. Y a diferencia del corte, la lanza podía emerger de cualquier lugar: su codo, su rodilla, incluso su espalda sin previo aviso. Era el arma asesina perfecta. Precisamente por eso Marcus no tenía pensado demostrarlo delante de Tony Stark.
Muy bien, chico, dijo Tony después de hacer las cuentas, acercándose con ese brillo travieso en los ojos. Ahora pongamos a prueba tu potencia de golpe. Sin cuchillas, sin garras, sin trucos, solo un buen gancho de derecha a la antigua. Marcus arqueó una ceja. ¿Un puñetazo? ¿Para qué molestarse con algo tan débil? Porque dijo Tony con voz serena, dándose un golpecito en el pecho acorazado, no siempre es necesario matar. A veces, contenerse te ahorra más problemas que atacar para matar. Marcus casi se rió. Ahí estaba de nuevo. El discurso heroico. El inevitable discurso de aún puede ser bueno que todo buenista parecía haber nacido para dar. Pero bueno. Si Tony quería un espectáculo, lo tendría. Apretó el puño, utilizando aproximadamente la mitad de su fuerza, y atacó. El impacto resonó como un trueno. El suelo crujió bajo los pies de Tony, pero el multimillonario apenas se inmutó. Permaneció inmóvil, con el pecho inflado, como si el puñetazo no hubiera sido más que un suave golpecito. Vamos, ¿eso es todo lo que tienes? Dijo con voz petulante. Acabas de almorzar. No me digas que estás tan fuera de fiel. Marcus sintió una punzada de irritación. Al ver la sonrisa de satisfacción de Tony, se dio cuenta de que ya no lo estaba poniendo a prueba, sino a la durabilidad de su nueva armadura. Bien, pensó Marcus. Veamos cuánto aguantas. Giró su brazo derecho metálico, flexionándolo hasta que la piel brilló como acero plateado. Sus ojos brillaron con picardía. Tony captó la mirada y se tensó. Oye, espera. Quedamos en que solo el puño, sin armas. Marcus sonrió fríamente. Exactamente. Solo el puño. Él se balanceó. Auge. El puñetazo impactó como un proyectil de artillería. Una onda expansiva visible se extendió, destrozando las lámparas y haciendo vibrar las paredes. El suelo reforzado bajo las botas de Tony se cubrió de grietas mientras la armadura de Iron Man se hundía bajo la fuerza. Chispas brotaron de los circuitos destrozados cuando Tony salió despedido hacia atrás, como una bala de cañón. Atravesó la pared reforzada del laboratorio, abriendo un enorme agujero antes de salir disparado al aire libre. Marcus observó, con expresión indescifrable, cómo Tony saltaba sobre la superficie del océano como una piedra antes de sumergirse finalmente bajo las olas con un chapoteo lejano. Supongo que eso es un pase, murmuró Marcus. Ten ese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 10 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. U igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. La llamada misteriosa. Ese golpe devastador que Marcus había lanzado no era algo que solo pudiera producir un músculo. Era el resultado de una manipulación precisa. Una aplicación de su habilidad de transformación metálica llevada al límite. Convertir su mano en un puño de acero no se trataba de endurecerla, sino de controlar la densidad. Al ajustar la masa del biometal, Marcus podía redirigir todo el peso de su cuerpo hacia un solo punto. Comenzó con el puño en su punto más ligero, acelerándolo hasta la velocidad máxima y luego, justo en el momento del impacto, aumentó instantáneamente su densidad al máximo. Según la ley de la energía cinética, E igual medio mv, ese repentino aumento de masa convirtió un puñetazo ya potente en uno de magnitud devastadora. Su brazo solo representaba aproximadamente una décima parte de su peso corporal total, lo que significa que su golpe impactó con más de 10 veces la fuerza de un puñetazo normal. ¿El resultado? El puño de hierro 10 veces. Marcus miró su mano derecha, ahora aplastada y deformada por el golpe, y suspiró con una sonrisa amarga. El equilibrio entre dureza y densidad aún no era perfecto. Supongo que me pasé otra vez. Miró hacia el océano y gritó. Oye. ¿Sigues vivo ahí fuera? Un chapoteo le respondió. Tony emergió del agua con una enorme salpicadura. El peto de su armadura, carbonizado y humeante, mostraba una profunda abolladura en forma de puño. Los sistemas de propulsión parpadeaban erráticamente, chisporroteando y expulsando vapor. El multimillonario daba vueltas en el aire, agitándose violentamente en un intento indigno de estabilizarse. Aún así, tuvo el valor de gritar. Estoy bien. Totalmente bien. Puedo manejarlo. Señor, interrumpió Jarvis a través del comunicador de la armadura, informe de daños. Pérdida estructural del 15,4%. Sistema de propulsión izquierdo averiado. Recomiendo asistencia inmediata. Cállate, Jarvis.
espetó Tony, tambaleándose en el aire. Sé exactamente lo que hago, yo. Chapoteo. Cayó de nuevo al agua, desapareciendo bajo las olas mientras las burbujas subían a la superficie. No fue su momento más heroico. Finalmente, 2 trajes autónomos de Iron Man descendieron para rescatarlo y reemplazar su armadura dañada bajo el agua. Cuando Tony finalmente regresó a tierra, tambaleándose, con agua de mar goteando y trozos de algas enredados en su cabello, parecía más un multimillonario ahogado que un superhéroe. Está bien, resopló, quitándose las algas de la cara, creo que ya terminamos con las pruebas por hoy. De todas formas, tengo que asistir a algunas fiestas esta noche. Antes de que Marcus pudiera responder, Tony tomó una jeringa llena de un líquido verde turbio y, sin previo aviso, se lo inyectó en el brazo. Se le ha inyectado el compuesto de restricción especial de Tony Stark. Todas sus habilidades están selladas. Su fuerza física está suprimida. Inestabilidad emocional anulada. Marcus frunció el ceño. ¿En serio? ¿Una fórmula nueva esta vez? Tony se ajustó la corbata, sonriendo con suficiencia. Sí. Los militares lo desarrollaron para sedar a cierto monstruo verde y furioso. No funcionó. Ni siquiera la aguja pudo perforarle la piel. Pero no te preocupes, revisé la composición química. No debería hacerte daño. No hacía falta que te molestaras, respondió Marcus con frialdad. Si quisiera verte muerto, no necesitaría un arma. Tony se encogió de hombros y caminó hacia el ascensor. Quizás. Pero me gusta ser precavido. Y con eso, dejó a Marcus solo en el sótano, sus pasos se desvanecieron mientras subía las escaleras para ducharse. Marcus suspiró, frotándose el cuello. Sí, no es un blanco fácil, aún así, el experimento había dado sus frutos. Ahora tenía una comprensión más clara de sus poderes. Habilidad derivada metálica. Lanza divina. Un ataque penetrante, veloz y sin previo aviso, lanzado desde cualquier parte del cuerpo. Consume más del 10% de bioenergía. Habilidad derivada metálica. Corte de alta frecuencia. Una cuchilla imparable basada en vibración capaz de cortar casi cualquier material. Consume más del 10% de bioenergía. Habilidad derivada metálica. Puño de hierro 10 veces. Un golpe supermasivo que multiplica por 10 la fuerza física al ajustar la densidad. La potencia depende de la masa corporal total. Consume aproximadamente un 5% de bioenergía. 3 técnicas, cada una aterradora a su manera. Juntas, convertían a Marcus en un rival para casi cualquier superhumano vivo. Desafortunadamente, su enemigo no era un solo héroe. Era un mundo entero lleno de ellos. Cuando lo consideró desde esa perspectiva, su fuerza de repente no se sintió tan invencible. Tenía un largo camino por recorrer. Bioenergía restante. 10%. Tras la agotadora prueba, Marcus sentía que sus energías se agotaban. Al regresar al salón principal, encontró que Tony se había ido. Sin duda, a uno de sus interminables eventos sociales. Dejado solo, Marcus pidió una cena extravagante usando la cuenta de Tony. El repartidor casi dejó caer la bandeja al ver la montaña de platos de lujo esparcidos sobre la mesa. Marcus casi podía ver la envidia en sus ojos. Comió con calma, saboreando la langosta y el buen vino. Su nuevo cuerpo exigía mucha más energía que antes, y el dinero de Tony le facilitaba darse ese gusto. No está mal, murmuró Marcus entre bocados. Aunque la próxima vez debería pedir algo diferente. Aunque, la comida americana podría considerarse una de las mejores. Para cuando terminó, ya había anochecido. Tras una ducha caliente, regresó a la impecable sala de estar, la misma habitación que Tony había llamado generosamente suya para el futuro previsible. El sofá era suave, las luces tenues y, por primera vez desde que entró en ese mundo caótico, Marcus se permitió relajarse. Se quedó dormido. Maestro, y una voz resonó en la oscuridad. Al principio distante, luego cada vez más fuerte. Urgente, suplicante. Los ojos de Marcus se abrieron de golpe. Ya no estaba en el sofá. Estaba de pie en lo alto de un rascacielos bajo la luz de la luna. Abajo, una ciudad en expansión rebosaba vida. Sin embargo, justo bajo sus pies se extendía un vasto distrito negro como la boca del lobo, envuelto en el silencio. Una mitad viva, radiante y bulliciosa. El otro, sin vida, frío y quieto. Reconoció el diseño al instante. Reinas. El distrito que había sido aislado por los militares. La cuna del brote del virus. La ciudad muerta de Nueva York. Marcus frunció el ceño, observando las calles sin vida. ¿Por qué estoy aquí? Y entonces lo oyó de nuevo, débil pero inconfundible.
Esa misma voz, resonando desde algún lugar profundo de la oscuridad, llamándolo. Maestro y. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 10 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. U igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Pensamientos de los creadores. Traductor Sama 72. Traductor Sama 72. Apoyo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. El mutante infectado. Maestro. La voz vino desde atrás. Marcus se giró bruscamente, con el instinto a flor de piel, solo para encontrarse con 6 figuras arrodilladas ante él, con la cabeza inclinada en profunda reverencia. 3 hombres y 3 mujeres, cada uno de diferente etnia. Asiática, caucásica y africana. No era inusual. Ken siempre había sido un crisol de culturas. Pero lo inusual era el aura que irradiaban. Una energía sobrenatural e inhumana que los diferenciaba de cualquier persona común y corriente. Marcus lo notó con solo un vistazo. Estaban infectados. Bienvenido, maestro. Dijeron los 6 al unísono, sus voces solemnes y resonando en la azotea. Marcus los estudió en silencio por un momento antes de preguntar. Entonces, ¿solo 6 de ustedes han recuperado la razón? Ya lo había supuesto. Si lograba conservar sus recuerdos y conciencia humanos tras la infección, era lógico que otros pudieran despertar de la misma manera, recuperando fragmentos de su pasado mediante la evolución viral. Estos 6 encajaban a la perfección en el perfil. Aunque sus cuerpos mostraban indicios de transformación, sus gestos y expresiones seguían siendo claramente humanos. Demasiado refinados, demasiado conscientes de sí mismos. Vestían con estilo y se comportaban con serenidad. Eran hábitos adquiridos mucho antes de la infección. Un joven con una chaqueta marrón con capucha y vaqueros grises, claramente el líder, habló con respeto. Sí, maestro. De los 1.504.800 infectados de Keynes, solo 6 hemos evolucionado más allá de la etapa de zombies comunes. Recuperamos nuestra memoria humana y nos convertimos en lo que podríamos llamar infectados mutantes. Ya veo, dijo Marcus pensativo. Entonces, si aún recuerdas lo que era ser humano, ¿no deberías odiarme por lo que te has convertido? El encapuchado se inclinó aún más de inmediato, con voz firme. No, maestro. En cuanto recobramos la cordura, comprendimos que ya no éramos humanos y que tú eres nuestro creador. Tu voluntad es absoluta. Podrías borrarnos la mente en cualquier momento, convertirnos en cáscaras sin mente, y no tendríamos derecho a resistirnos. Marcus rió suavemente, con los ojos brillantes. Entonces, si les dijera que la única manera de salvar este mundo de la destrucción es que todos ustedes se quiten la vida, ¿qué harían? Obedeced sin dudarlo. Respondieron los 6 a la vez. Ja, dijo Marcus con una risa baja, caminando hacia ellos. Tranquilos. Eres el único pariente que me queda en este mundo. No tengo tantas ganas de perderos. Se agachó y levantó la barbilla de una de las chicas, una mujer de una belleza impactante, de ojos claros y cabello oscuro. Sus labios se separaron ligeramente y su mirada se suavizó bajo su tacto, como un gato al que acarician con ternura. Marcus sonrió levemente y luego retiró la mano. Su tono cambió, casi melancólico. Es una pena, estás tan cerca de la humanidad, y aún así, nunca podrán coexistir. El encapuchado ladeó la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Quiere decir, maestro, que no debemos oponernos a la humanidad? Marcus rió entre dientes y agitó la mano con desdén. Para nada. Dime, cuando los humanos erradicaron el virus de la viruela, ¿pensaron que estaba mal? Claro que no. Tanto para la humanidad como para el virus, era simplemente una cuestión de supervivencia. El bien y el mal no tienen nada que ver. Es la naturaleza. Los fuertes perduran. Los débiles perecen. Lo que está sucediendo ahora es simplemente la historia repitiéndose. La única diferencia es que esta vez, el virus es más inteligente. Nuestra voluntad es tu voluntad, maestro, entonaron los 6 juntos, con voces frías y resueltas. Entonces Marcus notó algo extraño. Las manos que miraba y no eran las suyas. Tampoco era este su verdadero cuerpo. Flexionó los dedos, experimentando la extraña sensación. Este no es mi cuerpo. Mi conciencia fue transferida aquí, ¿cómo lo lograste? El encapuchado respondió de inmediato. Esta nave se preparó mediante reconstrucción viral, mi señor. Permite que su conciencia se manifieste en ella como huésped. Puede abandonarla libremente cuando lo desee.
Sin embargo, la estructura biológica de la nave no puede soportar todo el poder de su poder. Como mucho, puede canalizar una décima parte de su verdadera fuerza. Mis disculpas, maestro. Una décima parte, reflexionó Marcus. Es más que suficiente para un cuerpo desechable. Un cuerpo con una décima parte de su fuerza real representaba el límite físico de un humano en su máximo esplendor, sumado a una versión debilitada de su transformación metálica. Para reconocimiento y mando indirecto, era perfecto. Él asintió levemente. Buen trabajo. ¿Cómo te llamas? Alex, mi señor. Bien hecho, Alex. Ahora, cuéntame cómo está Keynes actualmente. Alex se enderezó, con un tono serio. Hasta ahora, el ejército estadounidense ha sellado completamente el distrito. 3 capas de defensa rodean el perímetro. Los infectados comunes no pueden atravesarlo. Serían masacrados antes de llegar al anillo exterior. Por suerte, el ejército tampoco está lanzando un ataque. Presión política, miedo a la propagación del virus, disputas sobre las vacunas y los burócratas están demasiado ocupados discutiendo cómo para actuar. Por ahora, hay un punto muerto. Marcus escuchó en silencio mientras Alex continuaba. Bajo su mando anterior, todos los infectados se han escondido. Evitan el contacto directo con los supervivientes y permanecen bajo tierra o en estructuras abandonadas. Aún existen algunos enclaves de supervivientes, que desconocen la magnitud del brote. Ocasionalmente, contratistas militares privados entran en la zona de cuarentena para capturar infectados vivos para experimentación, presumiblemente para investigación farmacéutica o militar. Marcus frunció el ceño. Ya veo. Se tocó la barbilla pensativo antes de dar su primera orden como gobernante de los infectados. Reúnan a la horda. Eliminen los enclaves de supervivientes antes de que llamen la atención. No permitiré que héroes santurrones aparezcan aquí sin invitación. En cuanto a esos equipos mercenarios, mátenlos a todos. Si no hay supervivientes, no habrá especímenes. Sí, maestro. Respondieron los 6 al unísono. Se dispersaron de inmediato, moviéndose con la gracia sobrenatural de los depredadores al acecho, dejando solo a Alex atrás. Marcus miró al encapuchado, observándolo. Había algo en Alex. Algo desconcertantemente tranquilo, incluso misterioso. Para ser un zombi común y corriente, se comportaba con una inteligencia que a Marcus le resultaba inquietante. Alex, dijo Marcus al fin, parece que sabes bastante. Dime, ¿qué debo hacer para evolucionar en un virus progenitor? Alex hizo una profunda reverencia. La clave, mi señor, está en el propio virus. Marcus entrecerró los ojos. Continúa. Para evolucionar, debes consumir y asimilar otros virus, patógenos capaces de alterar la biología humana tan profundamente como el virus zombie. Al fusionar sus ventajosas características genéticas con las tuyas, tu cepa infecciosa mutará, y ascenderá a la siguiente etapa evolutiva. Así, mi señor, es como te conviertes en el virus progenitor. Los labios de Marcus se curvaron en una sonrisa lenta y peligrosa. Interesante. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 10 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. U igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Pensamientos de los creadores. Traductor Sama 72. Traductor Sama 72. Como comentario. 1 comentario. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. La operación de captura. Si esta fuera una tierra normal, encontrar un virus capaz de alterar drásticamente el cuerpo humano sería casi imposible. Pero este era el universo cinematográfico de Marvel, un mundo repleto de científicos locos y laboratorios de operaciones secretas que se especializaban en reescribir las leyes mismas de la biología. Y en este mundo, existía un virus que encajaba perfectamente con la descripción de Alex. El virus Extremis. Apareció por primera vez en Iron Man 3, convirtiendo a sus huéspedes en armas vivientes. Humanos capaces de regenerar extremidades perdidas, sanar heridas mortales en segundos y desatar devastadoras olas de calor capaces de fundir el acero. Pero ese mismo poder inestable a menudo los consumía desde dentro, detonando sus cuerpos como bombas. Para Marcus, era perfecto. Un virus que sustituyó la biología humana por algo superior, algo casi indestructible. Un virus que podría servir como catalizador ideal para impulsar al virus zombie a su siguiente etapa evolutiva. El trampolín perfecto hacia el virus progenitor.
Alex, dijo Marcus, estudiando al hombre encapuchado que estaba a su lado, ciertamente sabes más de lo que dejas ver. El hombre bajó la cabeza ligeramente, con un tono tan tranquilo como siempre. Ni siquiera yo entiendo cómo, maestro. Fui el primero de los infectados en evolucionar, en despertar la consciencia. Desde ese momento, el conocimiento simplemente apareció en mi mente. Como si siempre hubiera estado ahí. Marcus entrecerró los ojos. No había ningún misterio. Era claramente obra del sistema. Alex no era solo un subordinado. Era un guía, una construcción colocada aquí para guiar a Marcus por el camino de la evolución, para enseñarle cómo fortalecer el virus zombie hasta que fuera capaz de destruir el mundo mismo. No es que Marcus temiera la traición. Si tan solo lo deseara, podría borrar la mente de Alex en un instante, reduciéndolo a una cáscara sin mente una vez más. Lo mismo se aplicaba a todos los infectados bajo su mando. En ese momento, un zumbido agudo rompió el aire de la noche. El rítmico golpe de las palas del rotor. Tanto Marcus como Alex miraron al cielo. Un elegante helicóptero Blackout, pintado de negro, surcaba la noche. Sus rotores rugían como un trueno mientras descendía hacia las ruinas. Otro escuadrón de mercenarios, sin duda. Insensatos codiciosos atraídos por promesas de ganancias. En un mundo como este, la existencia de zombies inevitablemente atraería la atención de gigantes corporativos, laboratorios privados y caudillos oportunistas. Un espécimen vivo podía valer una fortuna. Marcus apretó su mano metálica en un puño, con una sonrisa en los labios. Vamos, Alex. Demos una bienvenida como es debido a nuestros nuevos invitados. Como usted ordene, maestro. Dos figuras oscuras saltaron del tejado. Se precipitaron por los aires a una velocidad aterradora, y antes de que sus pies pudieran tocar el suelo, ambas desaparecieron en la noche, engullidas por las sombras. El Blackout sobrevolaba un parque abandonado, desplegando dos gruesos cables de acero. Uno a uno, 6 mercenarios completamente armados descendieron en rappel hasta el pavimento agrietado. Cada uno portaba armas de primera calidad. Rifles de asalto, subfusiles, escopetas y munición pesada como una ametralladora Gatling y un rifle de francotirador antimaterial. Incluso su blindaje era de grado militar, con escudos balísticos, granadas de humo y tácticos. No se trataba de un grupo heterogéneo de cazarrecompensas. Era una fuerza de ataque privada, probablemente contratada por algún contratista militar estadounidense. El primer hombre en aterrizar, un soldado corpulento con una cicatriz en la mejilla, era claramente el líder del equipo. Mantengan la posición, ordenó. Blackout, tomen altitud y comiencen el escaneo del área. Nos moveremos en cuanto la señal de reconocimiento esté lista. Entendido, respondió el piloto. El helicóptero ascendió, con el tren de aterrizaje brillando mientras un rayo láser azul barría el suelo formando un anillo cada vez más amplio. Un novato del escuadrón tragó saliva con nerviosismo. Señor, ¿estamos seguros de esta misión? Keynes está en cuarentena de nivel negro. Si de verdad hay monstruos aquí abajo, el capitán suspiró. Chico, si Industrias Amer no nos pagara 500.000 por cada espécimen vivo, estaría en casa viendo la tele, no cuidándote en una ciudad muerta. Tranquilo, atrapamos a 2 zombies y nos largamos. Día de pago fácil. Un hombre corpulento que cargaba una ametralladora Gatling se rió a carcajadas y le dio una palmada en la espalda al novato. Estarás bien. Incluso tenemos esta belleza, el último juguete de Amer. La ex esposa. Un micromisil con potencia explosiva de grado ciclón. Atraviesa búnkeres y luego los búnkeres que están debajo. El orgullo de Industrias Amer. Lachman algo, uff. Olvidé el discurso de venta. Dios mío, cállate. Gruñó uno de sus compañeros. Suenas como ese vendedor de mala muerte. El hombretón sonrió. Quizás después de este trabajo, me convierta en vendedor. Sentar cabeza, ganar dinero y pasar tiempo con la familia. Otro mercenario rió entre dientes con sarcasmo. Prefiero unirme al ejército, conseguir una pensión y tal vez morir como un héroe. Entonces espero que mueras rápido, bromeó alguien. La risa se apagó cuando la voz del piloto volvió a sonar por el comunicador. Capitán, escaneo completo. La mayoría de los infectados parecen estar agrupados. Objetivos solitarios se mueven hacia la multitud, como si supieran que los estamos vigilando. Qué escalofriante. Pero detecté 2 señales aisladas. A unos 500 metros más adelante, a las 11 de su posición. Entendido. Salgan.
El capitán hizo una señal con la mano y el escuadrón de 6 hombres se movió en una formación cerrada, con las armas en alto. Entraron en un callejón estrecho, lleno de escombros y coches volcados, con sus linternas atravesando la niebla. Cada paso resonaba amenazante. Manténganse alerta, murmuró el capitán. Ojos abiertos, esquinas despejadas. Revisaron cada sombra, cada cubo de basura, cada montón de escombros, pero no encontraron nada. El callejón parecía vacío. Blackout, comunicó el capitán por radio, no hay hostiles a la vista. ¿Estás seguro de que el escáner lee bien? La voz del piloto regresó, tensa y llena de pánico. Capitán, y sus puntos azules y rojos se han superpuesto. El capitán se quedó paralizado. ¿Qué? Digo, tu escuadrón ya está en contacto. Están justo encima de ti. La comprensión golpeó al capitán como una bala. Levantó la cabeza rápidamente. ¿Y los ni? Recortadas contra la luna pálida, 2 figuras estaban de pie en el borde del tejado, mirando hacia abajo con una calma depredadora. Uno era un joven cuyas manos se habían transformado en relucientes garras plateadas que reflejaban la luz de la luna como espadas. El otro, encapuchado, tenía 2 grotescos tentáculos que se desplegaban de su espalda como serpientes. Ambos irradiaban un aura que era inconfundiblemente inhumana. Marcus y Alex habían llegado. La caza había comenzado. Un gran saludo a Patrick Piccini Costa. Un sincero agradecimiento a Patrick Piccini Costa. Por unirte a mi Patreon y apoyar este viaje. Igual su generosidad realmente hace la diferencia y ayuda a que los capítulos se publiquen más rápido para todos. Igual euro. Bienvenido a la familia VIP, Patrick Piccini Costa. Eres increíble. Igual L. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Soldados del cielo. Marcus y Alex saltaron del tejado al mismo tiempo, sus figuras cortando el aire nocturno como cuchillas. Rebotaron contra las estrechas paredes del callejón en rápida sucesión, cayendo directamente en medio del escuadrón de mercenarios de 6 hombres. La emboscada ocurrió tan repentinamente que los soldados se congelaron por un segundo antes de que su capitán finalmente gritara: «¡Abran fuego!». Pero Marcus ya se estaba moviendo. Antes de que el mercenario más cercano pudiera reaccionar, la mano de Marcus se dirigió al cinturón del hombre. Con un movimiento de muñeca, la espiga de una granada de humo se soltó. El bote rebotó en las paredes del callejón, dejando una estela blanca antes de estallar en densas y asfixiantes nubes de humo. La visibilidad se redujo a 0. El aire se llenó de una niebla acre, obligando a varios soldados a contener la tos y a levantar momentáneamente los dedos del gatillo. El soldado que Marcus había desarmado instintivamente giró su rifle hacia él, con el cañón presionando contra la frente de Marcus, pero en un espacio reducido, eso era un error fatal. Las garras metálicas de Marcus se cerraron sobre el cañón y lo retorcieron. El rifle se sacudió lateralmente y la ráfaga de balas se clavó sin causar daño en la pared de ladrillos que tenía detrás. El mercenario abandonó el arma y agarró su arma de mano, pero antes de que pudiera levantarla a medias, grieta. El puño con garras de Marcus lo golpeó de lleno en el casco. Puño de hierro 10 veces mayor. El golpe estrelló la cabeza del soldado contra la pared que tenía detrás, y los ladrillos se hicieron añicos como metralla. Su casco se arrugó como papel, con el cuello torcido en un ángulo grotesco. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. «¡Maldita sea!», rugió el capitán, tomando su escopeta y disparando a quemarropa. La explosión resonó por el callejón, pero Marcus fue más rápido. Su mano derecha se transformó en un reluciente escudo metálico, interceptando el disparo en el aire. Chispas estallaron por todo el callejón al rebotar los perdigones en la superficie. El impacto hizo retroceder a Marcus 2 pasos, pero ni un solo perdigón le atravesó la piel. Hacer clic. El sonido del disparo de la escopeta resonó cuando el capitán metió otro cartucho en la recámara, pero Marcus ya estaba cargando. Los reflejos del hombre eran agudos. Años de experiencia en combate le impidieron entrar en pánico. Rápidamente expulsó el casquillo, levantó el cañón y volvió a disparar, justo cuando Marcus levantaba el brazo izquierdo. Las garras plateadas de la mano de Marcus cambiaron de forma a mitad del ataque, alargándose hasta convertirse en una hoja reluciente. El aire rugió al chocar el acero con el acero. Estallido. El proyectil explotó, fallando por pocos centímetros en la cabeza de Marcus y abriendo un agujero de medio metro en la pared que estaba detrás de él. El capitán maldijo en voz baja, retrocedió un paso y sacó su pistola para disparar otra ráfaga. Marcus desvió cada bala con su escudo clan, hasta que el ritmo se detuvo.
Entonces el capitán tomó una granada, quitó el seguro y se burló. Marcus entrecerró los ojos. Idiota. Dio un paso adelante, giró y asestó una patada alta. Su pie derecho se movió en medio del movimiento, afilándose como una cuchilla. La hoja cortó la muñeca del capitán de un solo golpe. La mano cortada giró en el aire, todavía agarrando la granada activa. El pasador se soltó. Auge. La explosión destrozó el espacio confinado, lanzando humo y polvo por doquier. La onda expansiva arrojó al capitán por el suelo, desplomándose mientras la sangre le manaba de los oídos y la nariz. Cuando el polvo se disipó, ya estaba muerto. Al otro lado del callejón, Alex terminaba su trabajo. 2 mercenarios yacían empalados en sus tentáculos retorcidos, con el cuerpo convulsionado mientras la sangre manaba a borbotones de sus heridas abiertas en el pecho. El charco bajo ellos reflejaba la luz de la luna como un espejo carmesí. Eso dejó solo 2 sobrevivientes. El novato con el escudo antidisturbios y el hombre grande con la ametralladora Gatling. Estaban temblando, empapados en sudor, con los ojos muy abiertos mientras miraban a los monstruos que tenían delante. Entonces, para leve sorpresa de Marcus, el novato se movió primero. Grandullón, dijo con voz ronca y temblorosa, olvídame. Fuego. Los ojos del hombretón se abrieron de par en par, confundido. Espera, ¿qué? Pero ya era demasiado tarde. El novato apretó los dientes, levantó el escudo y cargó hacia adelante, decidido a ganarle a su camarada unos segundos preciosos. Sabía exactamente lo que hacía. Aunque Marcus o Alex no lo mataran, la descarga de la ametralladora Gatling lo haría. No habría supervivientes en ese estrecho callejón. Al menos uno de ellos podría vivir. Eso era suficiente. Rugió, un sonido desesperado y desafiante, y corrió hacia su muerte. ¡Raa! Ni siquiera terminó el grito. El brazo izquierdo de Marcus se transformó de nuevo. La hoja brilló con un rojo intenso mientras las vibraciones recorrieron su filo. El aire relucía de calor. Cuando la espada golpeó el escudo, no hubo ruido metálico ni resistencia, solo silencio. La hoja cortó limpiamente. Acero, Kevlar, carne. Todo se separó tan fácilmente como la niebla. El novato parpadeó, confundido. Podía ver la parte inferior de su cuerpo aún corriendo delante de él, su propio torso deslizándose de cintura para abajo. No había dolor ni sangre, solo un pensamiento que se desvanecía. ¿Estoy soñando y? Entonces la oscuridad lo reclamó. Pero su sacrificio no fue en vano. El hombre corpulento tenía lágrimas corriendo por su rostro cubierto de hollín mientras rugía, apretando su pulgar en el gatillo. La ametralladora Gatling cobró vida. Sus 6 cañones giraban a una velocidad cegadora, devorando la cinta de munición como una serpiente que se traga a su presa. Los casquillos vacíos resonaban contra el suelo mientras el arma desataba un torrente de fuego. El callejón resplandecía con una luz más brillante que el día, y los fogonazos parpadeaban a un ritmo constante de muerte. Morir. El rugido de los disparos lo ahogó todo. El trueno de la venganza, resonando por las calles en ruinas de Keynes. Tennessee. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 10 capítulos avanzados y apoyar el proceso. Igual patreon.com/user. Igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Limpiando el campo de batalla. La ametralladora Gatling rugió con una intensidad aterradora. A una velocidad de 100 disparos por segundo, desató una tormenta de plomo sobre Marcus. Las balas cayeron con más fuerza que cualquier aguacero. Se agachó, metiendo todo su cuerpo detrás de su escudo de metal, usándolo como su única barrera contra el abrumador bombardeo. Clan. 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 El sonido de las balas rebotando en el escudo llenó el callejón, chispas estallaban en todas direcciones mientras las rondas destrozaban las paredes circundantes, abriendo cráteres profundos y enviando nubes de polvo hacia arriba. El escudo, antes liso y plateado, se ennegreció rápidamente y se abolló bajo el implacable ataque, deformando su superficie por el calor. La fuerza cinética fulminante inmovilizó a Marcus, obligándolo a invertir aún más bioenergía para reforzar la dureza del escudo. TCH, solo una 10ª parte de mi poder total. Es molesto. Apretó los dientes. Alex. Entendido, mi señor. De entre el humo y los escombros, los zarcillos de Alex brotaron. Oscuros, sinuosos y letales. Atravesaron el aire como serpientes, acercándose al enorme artillero.
El hombretón reaccionó con sorprendente rapidez, arrastrando la ametralladora Gatling mientras se lanzaba a un lado. Los tentáculos no le alcanzaron el corazón por poco, pero uno le atravesó el brazo derecho. ¡Ah! El grito le arrancó la garganta mientras su brazo comenzaba a disolverse. La carne burbujeaba y se derretía como si estuviera sumergida en ácido. La corrosión se extendió rápidamente desde la herida hacia el interior, consumiendo la extremidad. La desesperación se apoderó de él. Con un gruñido feroz, desenvainó su cuchillo de combate con la mano que le quedaba y se cortó el brazo con un movimiento brutal. La sangre le salpicó el pecho, y la agonía casi lo dejó inconsciente, pero sobrevivió. Apenas. Acorralado, tembloroso y cubierto de sangre, el artillero levantó la mano que le quedaba. Atado a su muñeca llevaba un microlanzamisiles. La supuesta obra maestra de Industrias Amer. La ex esposa. La misma arma de la que se había jactado momentos antes. Si me muero, rugió, con el rostro contorsionado por la locura, te llevaré conmigo. El lanzador silbó al activarse un misil del tamaño de un bolígrafo. Sus diminutos propulsores se encendieron, produciendo un rugido ensordecedor que sacudió el aire. A pesar de su tamaño, la energía del arma era inmensa, mucho mayor de lo que su diseño debería haber permitido. Finalmente, con un destello de fuego azul, el misil se lanzó. Vamos, ex esposa. El proyectil se lanzó hacia adelante, dejando un rastro de luz mientras se disparaba directamente hacia Marcus. Y luego, tink. En lugar de una explosión, se escuchó un suave sonido metálico. El misil rebotó sin causar daño en el escudo metálico de Marcus, cayó al suelo y rodó hasta formar un charco de sangre con un decepcionante golpe. Chisporroteó una vez. 2 veces. Luego se apagó por completo. Silencio. El hombre corpulento parpadeó, estupefacto. ¿Estás bromeando conmigo? Esa fue su última frase, sus últimas y furiosas palabras en esta vida. Que el cielo esté libre de Industrias Amer. La batalla había terminado. Marcus y Alex comenzaron a despejar el campo de batalla. La habilidad de Alex descomponer y reconstruir materia orgánica era igualmente útil para matar o sanar. Sus zarcillos podían desgarrar la carne o reconstruirla. Ahora los usaba para reconstruir los cuerpos destrozados de los mercenarios caídos, transformándolos para la reanimación. Una vez revividos, servirían como soldados zombies, capaces de unirse a la horda. Marcus observaba con curiosidad. Entonces, Alex, estos soldados fueron entrenados y experimentados. ¿Eso los hará más fuertes una vez que se transformen? Alex asintió sin detener su trabajo. Sí, maestro. De hecho, quienes tienen una gran fuerza de voluntad o experiencia en combate tienen más probabilidades de saltarse por completo la etapa de transformación estándar y evolucionar directamente a infectados mutantes como yo. Sin embargo, dudó un momento. Estos individuos conservan gran parte de su conciencia humana. Puede que no sean tan leales como el infectado promedio. Recomiendo purgar las partes rebeldes de sus mentes para asegurar su obediencia. Marcus sonrió levemente. Así que, aunque cree un héroe zombie, no hay garantía de que lo controle por completo. Se apoyó contra una pared rota, pensando en voz alta. Alguien como Ulrich no importaría. Su cerebro es bastante simple. Pero si fuera alguien como Tony Stark, convertirlo en una marioneta sin mente sería un desperdicio. Una máquina andante sin genio interior no tiene ningún valor. Para cuando Marcus terminó su pensamiento, Alex ya había completado la reconstrucción. 6 cadáveres de mercenarios estaban ante él, reparados y listos. Desafortunadamente, ni siquiera el más experimentado de ellos, el capitán, había logrado evolucionar a un infectado mutante. Ahora no eran más que zombies comunes y corrientes, sin mente, pero útiles. Entonces, un leve silbido llegó a los oídos de Marcus. Sonaba como una fuga de gas. Entrecerró los ojos mientras escaneaba el área, siguiendo el sonido, hasta que lo vio. El misil. La ex esposa. Yacía sobre la sangre, chispeando débilmente una vez más. Humo blanco ascendía en espiral desde su cubierta. Alex. Ladró Marcus. Y luego, auge. Un destello cegador envolvió el callejón. Una enorme nube de fuego en forma de hongo estalló, sacudiendo los edificios circundantes hasta sus cimientos. Las 2 estructuras que formaban el callejón se desmoronaron al instante, convirtiéndose en montones de escombros. Los zombies recién revividos fueron aniquilados, destrozados en pedazos de carne y hueso que llovieron por la zona como escombros empapados de sangre. Una densa nube de humo negro se extendió sobre las ruinas, impregnando el aire con el olor a ceniza y metal quemado.
Tosi tosi. Alex gimió, arrastrándose fuera de los escombros. Para su sorpresa, salió prácticamente ileso. Cuando levantó la vista, vio por qué. Marcus estaba frente a él. Su cuerpo estaba completamente transformado en biometal sólido, con la superficie metálica quemada y fracturada. Había recibido todo el impacto de la explosión, protegiendo a Alex de lo peor. La mitad de su cuerpo estaba carbonizado y humeaba en el aire frío. Maestro. Marcus levantó una mano, interrumpiéndolo. Liberó su transformación, y el metal se disolvió en carne, desgarrada, quemada y sangrando. Tráeme comida, ordenó con calma. Necesito reponer mi bioenergía. Los labios de Alex temblaron. Abrió la boca varias veces, buscando las palabras, pero al final, simplemente asintió. Sí, maestro. Luego corrió hacia las ruinas para hacer lo que le ordenaron. Marcus lo vio irse con expresión ilegible. La lealtad era un rasgo útil. Pero la emoción, eso era irrelevante. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 10 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. Igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Aukeye y los supervivientes. Tras devorar la comida que Alex había recolectado, Marcus finalmente recuperó una cantidad considerable de bioenergía. Su carne quemada y dañada comenzó a regenerarse visiblemente, sellándose en instantes hasta que su cuerpo volvió a estar impecable y sin cicatrices. Justo cuando estaba a punto de moverse, un extraño susurro resonó en su mente. Maestro, y Marcus frunció el ceño ligeramente. Alex, ¿qué pasa? Alex inclinó la cabeza respetuosamente. Ese, maestro, es el vínculo mental entre usted y los infectados mutantes. Si concentra sus pensamientos, podrá oír sus voces e incluso hablar con ellos a gran distancia. Intrigado, Marcus cerró los ojos, dejando que su conciencia se perdiera. El débil y difuso susurro se agudizó hasta volverse tan claro como si alguien le hablara a su lado. Gracias a la conexión, comprendió instintivamente cómo responder. Enlace mental infectado mutante. Mujer infectada. Maestro, ¿puedes oírme? Marcus. Puedo hablar. Mujer infectada. Maestro, la mayoría de los asentamientos supervivientes en Keynes han sido destruidos, pero hemos encontrado resistencia en Flushing. Unos 40 o 50 humanos se han atrincherado en un supermercado y una armería cercana. Nuestros zombies no pueden abrirse paso. Marcus. Entendido. Iré a verlo yo mismo. Marcus abrió los ojos, desconectando de la comunicación. Recogió 2 pistolas de 9 milímetros de los cadáveres de los mercenarios y le lanzó una a Alex. Vamos, Alex dijo, cargando una bala con un clic seco. Vamos a enfrentar nuestro problema en persona. Unos minutos después, llegaron al tejado de una farmacia abandonada, donde 2 mutantes infectadas ya los esperaban. En cuanto apareció Marcus, ambas se arrodillaron, con la cabeza inclinada en señal de reverencia. Informe, ordenó Marcus. Uno de ellos señaló hacia el lado opuesto de la calle. Abajo se alzaba un enorme supermercado, con las entradas reforzadas con capas de madera y chapa metálica. Cada ventana sin sellar tenía un guardia apostado con un rifle. Aunque la red eléctrica de Keynes había colapsado hacía tiempo, el interior del edificio aún brillaba con una luz eléctrica constante, aparentemente alimentada por un generador civil. A través de una de las ventanas, Marcus pudo ver estantes aún llenos de provisiones. Esta gente no se vería obligada a rebuscar en un futuro próximo. La mujer infectada volvió a hablar. Llevan atrincherados allí una semana. Todas las entradas están bloqueadas y el supermercado está fuertemente fortificado. Es más, lo conectaron con la armería de al lado, saqueando una gran cantidad de armas. Calculamos que hay más de 40 supervivientes armados dentro. Su expresión se ensombreció. Pero el verdadero problema, maestro, es su líder. Un hombre que empuña un arco compuesto. Es rápido, experimentado y mucho más fuerte que cualquiera de nosotros, los infectados mutantes. No nos atrevemos a atacar sin sus órdenes. Marcus arqueó ligeramente la ceja. ¿Un hombre con un arco compuesto? Se inclinó hacia adelante, mirando por la ventana polvorienta. No tardó mucho en encontrarlo. Un hombre alto y corpulento, de pelo corto y rubio, que vestía un chaleco táctico negro con compartimentos a medida y un cinturón de herramientas cargado de equipo.
Un elegante arco compuesto descansaba sobre su espalda, con un diseño casi futurista, mientras que un carcaj lleno de flechas especializadas colgaba de su cadera. Su mano izquierda estaba enguantada con un protector de dedos reforzado, claramente diseñado para el tiro con arco. La mirada, la postura, el equipamiento y no había ninguna duda. El hombre era Clint Barton, más conocido como Aukeye. Agente de élite de S.H.I.E.L.D. y miembro fundador de los Vengadores, Ojo de Halcón fue uno de los tiradores más formidables del planeta. Armado con una amplia gama de flechas trucadas, desde explosivas hasta pulsos electromagnéticos, su precisión era legendaria. Cada disparo era un impacto garantizado. Aunque carecía de poderes sobrehumanos, sus reflejos, entrenamiento de combate e intelecto táctico lo convirtieron en uno de los humanos más letales del mundo. Marcus exhaló suavemente. Ojo de Halcón, ¿eh? Eso explica el problema. Con él cerca, esa fortaleza no caerá fácilmente. Se cruzó de brazos, pensando en voz alta. Debieron de atraparlo aquí durante una misión. Aún así, su presencia complica las cosas. Alex se volvió hacia él. Si tu verdadero cuerpo estuviera aquí, maestro, sería sencillo. Pero con solo esta proyección, Marcus intervino. Lo sé. ¿Podemos tomarlos por la fuerza? Alex dudó, calculando. Es posible. Pero la habilidad del arquero es superior a la nuestra. Incluso si ganamos, probablemente perderemos a 1 o 2 mutantes infectados. La mirada de Marcus se endureció. 6. Ese era el número total de infectados mutantes que comandaba. 6 seres evolucionados entre el 1,5 millones de zombies de Keynes. Cada uno representaba un inmenso potencial, poder e inteligencia. Perder incluso uno sería un duro golpe. Aún así, Aukeye no era un objetivo común. Si puedo transformarlo, pensó Marcus, se convertirá en el infectado perfecto. Fuerte, disciplinado y mortalmente preciso. Ya podía imaginarlo. Un Aukeye reanimado trabajando dentro de S.H.I.E.L.D., pasando desapercibido, actuando como sus ojos dentro de los Vengadores. Una infiltración perfecta. Los labios de Marcus se curvaron en una leve sonrisa. Dime, Alex. ¿Alguien intentó rescatarlo? Alex asintió. Sí, maestro. Los militares enviaron un helicóptero. Pero Ojo de Halcón se negó a irse. Insistió en que los heridos y los niños fueran evacuados primero, y decidió quedarse para proteger a los demás. Bajo su mando, los humanos fortificaron este lugar hasta convertirlo en la fortaleza que ven ahora. Marcus rió suavemente. Claro. El agente heroico que nunca abandona su misión. Típico. Sabía exactamente cómo operaba S.H.I.E.L.D. Si Ojo de Halcón de verdad hubiera querido ser rescatado, lo habrían sacado al instante. Que se quedara significaba que era una decisión. Su moral superaba a su instinto de supervivencia. Admirable, pero una tontería. Aún así, la situación reveló algo útil. Si S.H.I.E.L.D. pudo extraerlo una vez, podrían hacerlo nuevamente. Y si el hombre que rescataron ya no era humano, sino un zombie infectado con el virus, entonces Marcus habría colocado con éxito a uno de los suyos dentro de la organización más poderosa del mundo. Fue, en todos los sentidos, la oportunidad perfecta. Alex preguntó Marcus con tono mesurado, ¿hay alguna forma obvia de distinguir a un mutante infectado de un humano normal? ¿Algo que S.H.I.E.L.D. pueda detectar? No es fácil, maestro, respondió Alex. Nuestra temperatura corporal es ligeramente inferior, pero más allá de eso, parecemos completamente humanos. Ni siquiera los exámenes médicos más avanzados nos revelarían a menos que se analizara una muestra de sangre. A menos que los humanos ya hayan desarrollado un dispositivo de detección de virus que, por lo que sabemos, no han desarrollado, nuestras identidades permanecen ocultas. La sonrisa de Marcus se ensanchó. Excelente. Eso significa que, una vez que lo transforme, nunca lo sabrán. Se levantó en toda su altura, la tenue luz de la luna brillaba en sus ojos metálicos. Ojo de Halcón murmuró, casi para sí mismo. Serás una excelente incorporación a mi ejército. Esta pieza en el tablero y es mía. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 10 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. U igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. El espectáculo comienza. De pie junto a Marcus, Alex pareció percibir la intención de su amo. Habló con cautela, en voz baja y respetuosa. Maestro, ¿piensa atacar la fortaleza directamente?
Puedo invocar a los 6 mutantes infectados y reunir a todos los zombies cercanos para un asalto a gran escala. Marcus sonrió levemente, sus ojos dorados brillaban de diversión. Mientras contemplaba el supermercado fuertemente fortificado que se extendía abajo sus defensas, guardias e incluso un vengador vigilando, no veía una fortaleza, sino una presa ya dispuesta sobre la tabla del carnicero. No hay necesidad de malgastar tanto esfuerzo en algo tan insignificante, dijo con ligereza. Tú y yo somos más que suficientes, Alex. Una de las mujeres mutantes infectadas que se encontraba cerca, incapaz de contener su preocupación, se arrodilló apresuradamente ante él. Perdone mi impertinencia, maestro. Pero el hombre al que llaman Ojo de Halcón, solo él podría rivalizar con todo un ejército. Enfrentarlo con solo una décima parte de su verdadero poder es demasiado peligroso. Por favor, permítanos convocar a la horda. Ataquemos juntos. Marcus rió entre dientes, negando con la cabeza. ¿Un ejército? Quizás, si estuviera solo. Pero no lo está. Volvió la mirada hacia la ventana del segundo piso del supermercado, donde Clint Barton, Ojo de Halcón, se encontraba entre civiles asustados, discutiendo acaloradamente con un puñado de supervivientes armados. La imagen dibujó una leve sonrisa burlona en los labios de Marcus. Rodeado de gente indefensa que proteger, agobiado por el miedo, él no es un ejército. Es un soldado encadenado. Alex, siempre leal, asintió de inmediato. Entendido, maestro. Tu cuerpo sustituto puede reconstruirse infinitamente mientras haya no muertos. Mi vida, sin embargo, es tuya para que la uses como desees. Tranquilo, Alex, respondió Marcus, dándose un golpecito en la sien con una sonrisa pícara. Puede que este cuerpo solo tenga una décima parte de mi poder, pero mi mente sigue a plena capacidad. No vamos a asaltar ese lugar con fuerza bruta. Se giró hacia el supermercado iluminado que estaba al otro lado de la calle oscura. No. Vamos a representar una gran obra llena de miedo, traición y sangre. Este de Estados Unidos 107 Ann Clint Barton, nombre clave Aukeye, estaba en problemas. Desde que decidió quedarse, dejando que el helicóptero de rescate de Shield se llevara a los heridos y a los niños, el destino de todos los atrapados en el supermercado recaía sobre sus hombros. Decenas de supervivientes lo consideraban su última esperanza, una expectativa que se hacía más pesada cada día. Cada pocas horas, alguien se acercaba a él con la misma pregunta desesperada. ¿Cuándo vienen los soldados? Había llamado a la sede de Shield tantas veces que podía recitar su respuesta palabra por palabra. Los helicópteros de rescate permanecen en espera. Los planes de evacuación a gran escala aún están bajo revisión en el Congreso. Revisión del Congreso. Clint sabía lo que eso significaba. Parálisis burocrática. Para cuando esos políticos egoístas terminaran de discutir, media ciudad estaría muerta. Pero órdenes eran órdenes. No podía controlar un helicóptero él solo, no sin volver a delinquir. Así que se quedó, protegiendo a la multitud asustada, intentando mantener la moral alta con mentiras que ya no creía. Afortunadamente, su situación no era desesperada. El supermercado era grande y defendible, y la armería adyacente había proporcionado suficientes armas para armar a cualquiera que pudiera apretar un gatillo. Bajo su liderazgo, habían convertido el lugar en una fortaleza. Ninguna horda podría abrirse paso fácilmente. Escuchen, dijo Clint, dirigiéndose a los rostros ansiosos que tenía delante. El ejército vendrá. Solo tenemos que mantener la posición hasta entonces. Hemos llegado hasta aquí. Podemos aguantar un poco más. Incluso al decirlo, sabía que eran palabras vacías. Pero en ese momento, una falsa esperanza era mejor que ninguna. Entonces, ¡bang! 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 Los disparos resonaron afuera, atrayendo la atención de todos. Los sobrevivientes corrieron hacia las ventanas del segundo piso, mirando hacia la calle. 2 hombres corrían hacia el supermercado con el pánico reflejado en sus rostros. Una docena de zombies los perseguían de cerca. Uno de ellos, un joven moreno de no más de 18 años, disparó su pistola de 9 milímetros con precisión letal, abatiendo a varios no muertos con disparos limpios en la cabeza. El otro hombre llevaba una capucha que le ocultaba el rostro y no se molestó en mirar atrás. Simplemente corrió directo a la entrada. El joven pistolero vio a la gente que observaba desde arriba y gritó desesperadamente. «¡Abre la puerta! Por favor. Necesitamos ayuda». Para Clint Barton, la vacilación no era una opción. Tensó su arco, saltó desde la barandilla del segundo piso y disparó 2 flechas en el aire. ¡Zas! ¡Zas!
Ambos dieron en el blanco, atravesando a dos zombies en la frente antes incluso de que tocaran el suelo. Marcus. Esa puntería, impresionante. Alex, ¿cuánta confianza tienes en derrotarlo ahora mismo? Alex. Ninguno, maestro. Reprobaría. Ojo de Halcón aterrizó con suavidad, con la fluidez de un bailarín. Con un movimiento rápido, agarró la muñeca del encapuchado y tiró de él hacia la entrada, donde otros supervivientes lo arrastraron al interior. Luego, sin detenerse, giró hacia el pistolero que seguía afuera. Su arco se convirtió en un arma de combate cuerpo a cuerpo. Las extremidades reforzadas golpeaban y cortaban como espadas gemelas. Una estocada. Un barrido. Una parada. Un golpe. Cada movimiento era deliberado, eficiente, hermoso en su precisión. Los zombies caían en masa, los cuerpos se amontonaban a sus pies. En un minuto, la calle estaba sembrada de extremidades y sangre, y ni un solo no muerto quedó en pie. Marcus observaba desde lejos, con los ojos ligeramente entrecerrados. Con razón dicen que un hombre puede igualar a un ejército. Ojo de Halcón se giró hacia el joven, jadeando levemente, pero ileso. ¿Estás bien, chico? Estoy bien, respondió Marcus, interpretando el papel a la perfección. Forzó una risa nerviosa. Pero caray, tío, estuviste genial. Clint esbozó una media sonrisa, esa sonrisa débil y cansada que surge al oír elogios que no le gustan. Vamos. No es seguro aquí fuera. Y así, los supervivientes dieron la bienvenida a dos nuevas caras. Tras confirmar que ninguno había sido mordido, fueron recibidos con cálidas sonrisas y alivio. Al comenzar las presentaciones, el joven se presentó como Marcus Vale y el compañero encapuchado como Alex. Afirmaron haberse conocido por casualidad mientras buscaban comida y se vieron obligados a huir juntos cuando la horda les tendió una emboscada. Creí que estaba muerto, dijo Marcus, rascándose la nuca con una sonrisa tímida. En serio, gracias. Me salvaste la vida. Ah, ¿y cómo te llamo, por cierto? El tío más genial del mundo me parece un poco largo. Llámame Ojo de Halcón, respondió Clint secamente, con expresión cautelosa. Años de espionaje le habían enseñado a no confiar demasiado. Mientras las risas y las charlas llenaban el supermercado, los sobrevivientes celebraron lo que creyeron que era un golpe de suerte. Dos almas vivas más uniéndose a sus filas. Ninguno de ellos se dio cuenta de que lo que había entrado en su fortaleza esa noche no era la salvación pero el principio de su fin. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 10 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. Igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon 2. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Comienza el primer acto. En tan solo media hora, Marcus ya había saludado a casi todos los supervivientes del supermercado, dejando una impresión cálida y de confianza. Con una mezcla de humor irónico, bromas desenfadadas y un optimismo sereno, logró disipar la atmósfera deprimente que había asfixiado al grupo desde el inicio del brote. En cambio, Alex, el encapuchado que había entrado junto a él, era todo lo contrario. Permanecía en silencio, recluido en el rincón más oscuro de la tienda, murmurando palabras extrañas e inquietantes. Padre Celestial, y en mi angustia, una vez me fortaleciste. Te ruego ahora, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y aunque Alex parecía susurrar, su voz era lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. Marcus lo miró con disgusto y le dijo al grupo: no le hagan caso. Ese tipo no está bien de la cabeza. La verdad es que me da escalofríos. Momentos después, Alex sacó una pequeña libreta de su abrigo y comenzó a garabatear frenéticamente mientras seguía murmurando. Oh Señor, reprende a Satanás una vez más, átalo a la cruz donde pertenece, para que ya no pueda actuar libremente y... Su comportamiento en parte demente, en parte fanático pronto atrajo miradas de odio y susurros de inquietud de quienes lo rodeaban. Incluso los sobrevivientes religiosos encontraron sus oraciones públicas irritantes e inapropiadas en circunstancias tan extremas. Ahora, más que nunca, la unidad era vital. Necesitaban luchadores, no predicadores. Por supuesto, eso era exactamente lo que Marcus quería. Enlace mental infectado mutante. Marcus. No está mal, Alex. Solo por esa actuación podrías ganarte un Oscar. Alex. Me halagas, maestro. Seguiré esforzándome al máximo. Marcus. Bien. ¿Están los zombies en posición?
Mujer infectada. Sí, maestro. 300, reunidas detrás del edificio de enfrente. Marcus. Excelente. Continúe con el plan. Mientras los sobrevivientes se alejaban de Alex, sin querer estar cerca de él, un solo hombre se acercó, el único lo suficientemente amable como para preocuparse. Aukeye se arrodilló junto a Alex, su tono tranquilo pero firme. Oye. Mírame. Escucha con atención. No fue Satanás quien nos atrapó aquí, sino los infectados. Antes eran personas Bobby, Charles, quien sea, pero no son demonios. Todos estamos haciendo todo lo posible para mantener este lugar unido. Y ahora mismo, tu Dios no necesita más oraciones. Necesita que tomes un arma y luches. Así es como se mantiene viva la fe. Pero Alex no lo oyó, o mejor dicho, fingió no oírlo. Su voz se alzó, su tono frenético, sus ojos desorbitados por el miedo. Ya vienen. En 30 minutos estarán aquí. Matarán a los herejes. Arderán los pecadores. Ya vienen. 9 minutos. Ojo de Halcón frunció el ceño. Había visto soldados conmocionados antes, y esta era la misma mirada perdida. Era inútil razonar con ellos. Suspiró y les indicó a los demás que le dieran espacio a Alex, alejándolos para que su pánico no se extendiera. En ese momento, todos sabían una cosa. En esta pesadilla, la fe no los salvaría. Solo las balas lo harían. Marcus observaba desde el otro lado de la habitación, con expresión indescifrable. Luego le dijo a Aukeye con tono desenfadado. Te dije que es peligroso. Deberíamos encerrarlo antes de que cause problemas. Pero el Vengador meneó la cabeza, con su brújula moral firme. Solo tiene miedo, dijo Clint. No vamos a encarcelar a alguien que no ha hecho nada malo. Marcus sonrió para sus adentros. Oh, qué ingenuo. Pronto aprenderás lo mortíferas que pueden ser las palabras. La siguiente media hora transcurrió tranquilamente. Marcus continuó relacionándose con los supervivientes, cautivándolos con su humor y su serenidad tranquilizadora, mientras Alex murmuraba sus delirios proféticos en un rincón, con la voz justo al alcance de la mano para colarse en los pensamientos de todos. La sospecha, el miedo y la irritación comenzaron a crecer poco a poco entre el grupo. Finalmente, Marcus miró su reloj. Justo a tiempo. La primera ola de zombies se estaba acercando. Desde la ventana, ya podía ver el cadáver que lo encabezaba, tambaleándose. Tras él, las sombras se movían como una marea de muerte. Volvió a mirar a Alex. El hombre se balanceaba, susurrando cada vez más fuerte. Ya vienen. Ya vienen. Ya vienen. Todo estaba listo. Marcus sacó su pistola de 9 milímetros, apuntó hacia la ventana y disparó varios tiros de fogueo al aire. ¡Bang! 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 Los disparos rompieron el silencio de la noche, despertando a cada superviviente. Los rostros palidecieron mientras el miedo inundaba la habitación. Marcus se lanzó hacia el pasillo más cercano, gritando a todo pulmón. Están aquí. Los muertos están aquí. Cundió el pánico. La gente gritaba, tropezaba y corría sin rumbo buscando refugio. Y entonces, cortando el caos como una espada, se escuchó una única voz autoritaria. Todos escuchen. Ojo de Halcón saltó a un estante alto, sacó una flecha cegadora de su carcaj y, con un chasquido, la disparó hacia el techo. Un destello cegador iluminó todo el supermercado como si fuera de día. Los gritos cesaron. La gente se protegió los ojos instintivamente, atónita y en silencio. Escuchen con atención. Resonó la voz de Ojo de Halcón, fuerte y firme en medio del caos. No importa si es de día o de noche. Estas cosas sangran y mueren como cualquier otra cosa. Mantengan la calma, mantengan sus posiciones y disparen a mi orden. Podemos mantener la línea. Juntos. Incluso Marcus tuvo que admitirlo. El liderazgo de Ojo de Halcón era impresionante. Un verdadero soldado. Un hombre capaz de inspirar coraje cuando toda esperanza parecía perdida. Pero ese coraje pronto se transformaría en desesperación. Porque Marcus no tenía intención de romper sus defensas mediante la fuerza bruta. No, él planeaba destruirlos desde dentro. Posiciones. Ordenó Aukeye, colocando otra flecha. Se oyeron disparos desde el segundo piso, una sinfonía ensordecedora de pistolas, rifles y metralletas que llovían balas sobre la calle. La horda de no muertos avanzaba con dificultad, oleada tras oleada saliendo de los callejones. Marcus miró hacia Alex, que ya había tomado su lugar cerca de la ventana. Marcus. ¿Listo, Alex? Alex. Siempre, maestro. Marcus. Bien. Esperen a que los extras tomen sus marcas.
Una vez que el miedo se instale, comenzamos el acto real. Alex. Como órdenes. La cacofonía de disparos se hizo más fuerte, resonando como la obertura de una gran ópera sangrienta. Casquillos de bala llovieron al suelo. Afuera, los no muertos gritaban. En el interior, el primer acto de la gran actuación de Marcus Vale. Una historia de miedo, traición y caos. Había comenzado oficialmente. Capítulo 22. Capítulo 22. Una imagen heroica. La horda de no muertos avanzó entre una tormenta de disparos, lanzándose sin miedo contra las ventanas atrincheradas de la planta baja del supermercado. Sus puños podridos golpeaban las tablas clavadas con furia implacable, haciendo que las defensas de madera se estremecieran y se astillaran centímetro a centímetro. A Marcus y a algunos jóvenes que habían bajado corriendo las escaleras se les asignó la tarea de disparar a través de los estrechos huecos en las barricadas, apuntando a cualquier zombi que se acercara demasiado, tratando desesperadamente de evitar que los atravesara. Las balas rebotaban violentamente, lanzando fragmentos de madera astillada por todas partes. Por el momento, el fuego de contención contuvo a la horda, pero solo por poco. A medida que más zombis atravesaban la línea de fuego del segundo piso, comenzaron a congregarse en las entradas frontal y lateral, duplicando la presión sobre el pequeño equipo defensivo de Marcus. Marcus aprovechó el caos. En silencio, examinó las barricadas, identificando rápidamente una que estaba demasiado floja. Con una sutil orden mental, guió a los no muertos hacia ese mismo punto, dirigiendo su asalto hacia allí. Luego, fingiendo ayudar, disparó su pistola a la misma sección de madera. Cada disparo fallido debilitaba aún más la estructura. Grieta. La primera ventana cedió, y las tablas se rompieron al tiempo que varios zombis se precipitaban por el hueco. Los supervivientes, aterrorizados, gritaban con un sonido áspero y lleno de pánico. Luego vino la segunda brecha, y luego la tercera. En cuestión de segundos, más zombis entraron en masa, arañando y mordiendo a los vivos. Arriba, Aukeye oyó el alboroto y gritó. Equipo de tierra. ¿Cuál es su situación? ¿Necesitan refuerzos? Antes de que alguien más pudiera responder, Marcus alzó la voz y gritó, firme y seguro. Tenemos esto bajo control. Mantengan el segundo piso seguro, no dejen pasar a más. Ojo de Halcón dudó, luego asintió para sí mismo. El segundo piso era su principal línea defensiva. Si abandonaba su puesto, la horda podría entrar sin oposición. Y el tono seguro de Marcus tenía peso. No era la voz de un civil aterrorizado, sino la de un soldado experimentado. No tenía idea de qué tan cerca estaba su suposición, o qué tan equivocada estaba. Los zombis invadieron la sala, convergiendo desde todas direcciones. La puntería de los defensores flaqueó bajo la presión, y su objetivo pasó de mantener la línea a simplemente sobrevivir. Marcus decidió que era hora de intensificar el drama. Unas cuantas muertes aterrorizarían a los demás, y el miedo era el terreno más fértil para la manipulación. Ayuda. Me tienen. Por favor, quítamelo de encima. 2 supervivientes fueron arrastrados por el caos. Sus gritos terminaron en un chorro de sangre y carne desgarrada. Marcus fingió intentar ayudar, disparando algunos tiros simbólicos que fallaron el blanco. 2 menos, pensó con calma. Es hora de pulir el acto heroico. Al recargar con un clic, la actitud de Marcus cambió. Su mirada se agudizó y su puntería se volvió impecable al instante. Cada bala daba en el blanco. Ayuda. Por favor. Un joven había caído, luchando contra un zombi que lo había inmovilizado contra el suelo. Estaba a punto de morir cuando, estallido. La bala de Marcus atravesó el cráneo del zombi, salpicando al joven con masa cerebral. Conmocionado y tembloroso, el hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Marcus lo levantara del brazo. No hay tiempo para congelarse. Ladró Marcus. Toma tu arma y lucha. Desde ese momento, Marcus se convirtió en el salvador del grupo. Siempre que alguien corría peligro, él estaba ahí, siempre en el momento justo. La razón era simple. Los zombis estaban bajo su mando. Sabía con precisión quién sería el siguiente en ser atacado y calculaba sus rescates a la perfección. Cada salvada le brindó otra oportunidad de hacerse el héroe. Cada salvada milagrosa le valió gratitud y confianza. Bajo su dirección, la situación empezó a cambiar. Los zombis que atacaban el supermercado parecieron debilitarse, disminuyendo en número a medida que los defensores contraatacaban con la moral renovada. Cuando los últimos no muertos fueron abatidos a tiros, los supervivientes estallaron en risas agotadas y vítores temblorosos. Habían perdido a 2 personas, pero todos los demás estaban vivos. Por eso, estaban agradecidos.
Y por salvar a tantos, estaban agradecidos a Marcus Vale. Esa gratitud era exactamente lo que había estado cultivando. Pero en medio del alivio, alguien de repente hizo la pregunta que nadie había considerado durante el caos. Espera, ¿dónde está el encapuchado? ¿El callado? Todos se detuvieron. Sí, Alex había bajado con ellos, pero nadie lo había visto pelear. No había disparado ni un tiro, no había hablado, ni siquiera parecía estar presente. Y, aún así, seguía vivo. Entonces, como para responder a sus dudas, Alex apareció tranquilamente ante sus ojos. Caminó directamente hacia una de las ventanas destrozadas, donde aún acechaba el peligro. Los demás lo observaron, atónitos, mientras se acercaba al enorme agujero en la barricada y miraba hacia afuera, no con miedo, sino con reverencia, como si contemplara algo divino. ¿Qué diablos está haciendo? Susurró alguien. Alex permaneció allí, con la postura relajada y la expresión serena. Afuera, el gruñido sordo de un zombi resonó en la noche. Entonces, rugido. Un cadáver en descomposición emergió repentinamente de debajo del marco de la ventana, con las fauces abiertas. Los supervivientes gritaron, convencidos de que estaban a punto de ver cómo le arrancaban la garganta a Alex. Pero el ataque nunca ocurrió. En cambio, el zombi se quedó paralizado, con los ojos inyectados en sangre clavados en Alex. No gruñó ni mordió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, dócil. Y Alex, sin inmutarse, levantó la mano lentamente y extendió un dedo hacia el rostro destrozado de la criatura. El momento fue surrealista. El no muerto y el hombre, a centímetros de distancia, sus dedos casi tocándose, como una recreación retorcida de la creación de Adán de Miguel Ángel. Alex. ¿Qué demonios estás haciendo? El grito de Marcus rompió el silencio. Se abalanzó sobre él, agarró a Alex del brazo y lo jaló hacia atrás. Luego, volviéndose hacia el zombi, abrió fuego. ¡Bang! 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 Los disparos resonaron por el pasillo mientras trozos de carne podrida explotaban bajo los fogonazos. Sangre y tejido ennegrecido salpicaban el suelo. Bajo la luz parpadeante de los disparos, los labios de Alex movieron una vez más en una oración silenciosa y misteriosa. El Señor del cielo y me ha perdonado, y los supervivientes se quedaron mirando, pálidos y sin palabras. Acababan de presenciar lo imposible. Y Marcus Vale, el hombre que los había salvado a todos, se interpuso entre ellos y el horror, con la pistola todavía humeando en su mano. Un gran saludo a Chinchorro. Un sincero agradecimiento a Chinchorro por unirte a mi Patreon y apoyar este viaje. Igual su generosidad realmente hace la diferencia y ayuda a que los capítulos se publiquen más rápido para todos. Igual euro. Bienvenido a la familia VIP, Chinchorro, eres increíble. Igual L. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. El primer paso completado. La repentina intervención de Marcus solo hizo que el inquietante momento anterior fuera aún más inolvidable. Todos los testigos que presenciaron lo ocurrido entre Alex y el zombi lo recordarían el resto de sus vidas. Ese era exactamente el resultado que Marcus deseaba. A veces, lo que la gente cree haber visto deja una impresión mucho más fuerte que lo que realmente sucedió. Pronto, esta historia se difundiría, distorsionada, exagerada y tergiversada hasta el punto de resultar irreconocible. La primera semilla de la fe había sido plantada. El primer paso para cultivar una secta no era convencer a la gente, sino hacerla reflexionar. Y nada alimentó la imaginación humana más eficazmente que el miedo. Aún así, Marcus tuvo que mantener su imagen cuidadosamente construida de salvador valiente y justo. Así que se volvió hacia Alex y gritó furioso, con la voz llena de furia justa. ¿Qué demonios te pasa? ¿Estás loco? ¿Intentas que te maten? Sal de aquí antes de que te eche yo mismo. Agarró a Alex bruscamente por el cuello y tiró de él hacia arriba, fingiendo que lo arrastraba hacia la ventana rota como si estuviera listo para arrojarlo afuera. Los supervivientes jadearon y se apresuraron a intervenir. Fuera lo que fuese lo que Alex hubiera hecho, no podían quedarse de brazos cruzados y dejar que Marcus matara a uno de los suyos. No ahora, no después de sobrevivir juntos al caos. Varios jóvenes se interpusieron entre ellos, apartando las manos de Marcus y sujetándolo. Tranquilo, Marcus. Por favor, tranquilízate. Gritaron mientras lo sujetaban. Marcus respiraba con dificultad, con el pecho agitado como si luchara por controlarse. Tras un instante, retrocedió y suspiró. Está bien. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Lo siento. Es que, algo en él no me convence.
Llámalo instinto, pero juro que algún día nos matará a todos. Al otro lado de la habitación, Alex levantó lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Fría, penetrante e inquietante. Incluso quienes no estaban directamente en su mirada sintieron un escalofrío involuntario, como si acabaran de contemplar el abismo. El aura misteriosa que lo rodeaba se hizo más densa. Y así, los susurros comenzaron a extenderse de nuevo. Por ahora, la confrontación quedó a un lado. El ataque zombie había sido repelido, y su prioridad era reparar las barricadas antes de que llegara la siguiente oleada. Aukeye y los demás bajaron del segundo piso para ayudar a reforzar las ventanas dañadas. Con todos reunidos, los sucesos de la batalla no tardaron en convertirse en el último tema de conversación. A medida que se difundían las historias, también lo hacían los adornos. Todos los que lucharon junto a Marcus contaron cómo había salvado vidas con valentía. Cómo había aparecido justo a tiempo, cómo su puntería nunca flaqueó, cómo se había arriesgado para proteger al grupo. A los ojos de los supervivientes, se había convertido en un verdadero héroe. Pero el extraño encuentro de Alex con el zombie, eso era harina de otro costal. La gente hablaba en voz baja, sin saber qué creer. Algunos pensaron que era una coincidencia. Otros juraron que era un milagro. Y luego estaba Aukeye. Cuando se enteró del suceso, la comprensión lo fulminó con la mirada. Si lo que describían era cierto, aunque fuera en parte, Alex podría ser la clave que la humanidad había estado esperando. Una persona inmune a los ataques zombie. Una posible cura, o al menos, una pista para encontrarla. Sin decir palabra, Ojo de Halcón se escabulló silenciosamente, buscando un rincón oscuro, lejos de miradas indiscretas. Activó su comunicador encriptado y contactó con el cuartel general de Shield. Marcus, que lo vio escabullirse, sonrió levemente. Perfecto. Fase 1. Completa. El objetivo había sido simple. Para hacer que Aukeye pida rescate. Marcus sabía que, una vez que Ojo de Halcón informara de la misteriosa inmunidad de Alex, Shield no lo ignoraría jamás. Enviarían un helicóptero de inmediato para rescatarlo, quizás incluso personalmente. Y una vez que llegara ese helicóptero y comenzaría la siguiente fase. Fase 2. Eliminar a todos los supervivientes excepto a Aukeye. Podría haberlo logrado fácilmente desatando otra horda. Miles de zombies abatiendo el supermercado hasta que no quedara nada. Pero eso sería un desperdicio. Marcus prefería algo mucho más elegante. Hacer que la fortaleza se autodestruyera. Mientras tanto, en un canal seguro, Aukeye estaba discutiendo furiosamente con su superior, el director Nick Fury. Nick, te lo pregunto una última vez, dijo Aukeye, paseándose frustrado. ¿De verdad vamos a abandonar a gente inocente? Están atrapados en medio de esta pesadilla, rodeados de infectados. Algunos aún tienen familias esperándolos. Niños que nunca volverán a ver a sus padres. ¿Quieres que me quede aquí parado y vea cómo sucede? Al otro lado, la voz de Fury era profunda y firme. Clint, entiendo cómo te sientes. Pero esta no es una operación de rescate normal. No podemos garantizar que nadie que salga de esa zona de cuarentena no esté infectado. Ya tuve que poner en aislamiento médico a los soldados que te rescataron. Aún desconocemos cómo se propaga este virus. Hizo una pausa, y su tono se tornó serio. Seguridad Nacional nos presiona para que mantengamos nuestra posición. Shield no puede simplemente ignorar sus órdenes y actuar por su cuenta. Su nueva prioridad es clara. Traer al hombre al que, según los informes, los zombies no atacarán. Si su inmunidad es real, podría ser la única esperanza de la humanidad. La mandíbula de Ojo de Halcón se tensó. Su respuesta fue tajante e inmediata. Olvídalo. No voy a dejar a nadie atrás. Subiré a Alex a ese helicóptero, pero me quedaré aquí hasta que los demás estén a salvo. Todos y cada uno de ellos. Barton, Clint. No. La línea se cortó. Fury se quedó mirando la señal desconectada durante varios segundos, luego murmuró en voz baja. Maldito tonto. La compasión de Aukeye era al mismo tiempo su mayor fortaleza y su defecto fatal. No era el tipo de agente que obedecía órdenes ciegamente. Era el tipo de hombre que seguía ideales. Por eso, durante la guerra civil entre el Capitán América y Iron Man, se había aliado con el hombre de principios en lugar del hombre de autoridad. Y fue ese mismo idealismo el que ahora lo convertía en el peón más fácil de Marcus. Cuando Aukeye emergió de las sombras, la visión que tenía frente a él lo detuvo en seco. A un lado del supermercado, Alex estaba sentado en el suelo, rodeado de un pequeño grupo de supervivientes.
Estaban arrodillados, con la cabeza gacha, escuchándolo recitar oraciones en un tono bajo e hipnótico. Al otro lado, Marcus estaba entre otro grupo, dirigiéndolos mientras reforzaban las barricadas, con la camisa manchada de tierra y sudor, y la voz firme y tranquilizadora. En apenas 15 minutos, los supervivientes se habían dividido en dos facciones. Los realistas, liderados por Marcus Vale. Y los creyentes, que se reunieron en torno a Alex. Por ahora, el bando de Marcus era mayoría. Pero la división había comenzado, y Ojo de Halcón sabía que ese tipo de fractura era mortal en una crisis. Se dirigió hacia Marcus con expresión severa. Marcus, dijo con tono cortante, como un comandante reprendiendo a un soldado. Solo estuve fuera unos minutos. ¿Qué demonios pasó aquí? Marcus se encogió de hombros con cansancio, mirando al grupo de Alex. Su labio se curvó con desdén. ¿Qué pasó? Se infectaron con algo peor que el virus. Una enfermedad llamada fe. Enfundó su pistola y miró a Ukey a los ojos. Su voz era fría y segura. Olvídalos, Ojo de Halcón. Ya están muertos. Simplemente aún no lo saben. Un gran reconocimiento a Orland Luna. Un sincero agradecimiento a Orland Luna por unirte a mi Patreon y apoyar este viaje. Igual su generosidad realmente hace la diferencia y ayuda a que los capítulos se publiquen más rápido para todos. Igual euro. Bienvenido a la familia VIP, Orland Luna, eres increíble. Igual L. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. El rescate de un héroe. Bajo la mirada curiosa de algunos espectadores confundidos, Alex se arrodilló con la capucha baja, el rostro oculto en la sombra. Su voz era serena pero ferviente, susurrando una plegaria a un dios inexistente. Déjame salvarlos, Señor. Déjame mostrarles tu verdad y bañarlos en tu luz. No todos son malvados. Algunos aún merecen tu gracia, tu salvación. Aunque, la mayoría arderá eternamente en el lago de fuego, algunos miembros de la facción realista pasaron, riéndose disimuladamente al ver al grupo rezando. Su desprecio era evidente. Solo veían delirio y debilidad. Ninguno de ellos se dio cuenta de que esta silenciosa división se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más peligroso. Marcus contó en silencio. El número de creyentes había aumentado. 7, quizá 8. Aún no es suficiente, pensó. Tendremos que darle a nuestro predicador un poco más de protagonismo. Se giró hacia Ojo de Halcón. Llevaré a unos cuantos a revisar el almacén trasero, para asegurarme de que no haya entrado ningún zombi. Puedes encargarte del santo como quieras. Sin esperar respuesta, Marcus señaló a unos hombres corpulentos con chaquetas gruesas, los que habían demostrado su valía en la pelea anterior. Obedecieron de inmediato y lo siguieron hacia el almacén trasero, poco iluminado. El aire era húmedo y viciado, con un fuerte olor a moho. La tenue luz amarilla de una bombilla parpadeante proyectaba largas sombras sobre cajas apiladas y estantes rotos. Todo parecía en perfectas condiciones. Las ventanas seguían tapiadas, las barricadas intactas. Por supuesto, Marcus se había asegurado de eso. Por ahora. Revisen las tablas en busca de clavos sueltos o grietas, ordenó Marcus, con tono enérgico y autoritario. Si encuentran algo, repórtenlo de inmediato. Mientras se dispersaban, él mismo se acercó a una ventana, rozando con los dedos las tablas de madera, fingiendo inspeccionarlas. En realidad, estaba quitando los clavos uno a uno con precisión quirúrgica, aflojando las tablas lo justo para que se derrumbaran en el momento justo. Enlace mental infectado mutante. Marcus. Alex, reporta. ¿Cómo te va? Alex. Ojo de Halcón intenta convencerme de que comparta el secreto de cómo evito los ataques zombie. Lo he engañado, por ahora. Marcus. Bien. ¿Y la utilería de afuera? ¿Los archivos, el arco, los cadáveres? ¿Listos? Mujer infectada. Sí, maestro. Todo está preparado y esperando su señal. Marcus. Excelente. Hagamos el segundo acto un poco más y caótico. Cuando terminó de quitar los clavos, toda la ventana estaba prácticamente indefensa. Un buen empujón y las tablas caerían como papel. Retrocedió con indiferencia, colocándose donde pudiera observar la escena sin ser alcanzado. Luego, con una orden mental, llamó a los zombis que acechaban afuera para que se acercaran. No tardó mucho. Uno de los hombres, un joven musculoso con un viejo uniforme de fútbol, se acercó a esa misma ventana. Siguiendo las instrucciones de Marcus, se inclinó para inspeccionar las tablas. Inmediatamente notó que faltaban clavos y frunció el ceño, con la confusión reflejada en su rostro.
Se dio cuenta de que esto no lo habían hecho zombies. Alguien de dentro lo hizo. Un sudor frío le perlaba la frente. ¿Podría ser que alguno de los supervivientes estuviera saboteando sus defensas? Se giró para gritar, pero antes de que pudiera hablar, Marcus gritó su nombre desde el otro lado de la habitación. Armstrong. No te ves muy bien. ¿Te sientes mal o algo así? Sobresaltado, Armstrong se dio la vuelta y las palabras se le trabaron entre sí. No es eso, Marcus. Creo que alguien, Antes de que pudiera terminar, las tablas sueltas se rompieron. Una mano podrida irrumpió, agarrándolo por el hombro y arrastrándolo hacia la ventana. Las mandíbulas del zombi lo cerraron, pero el grueso acolchado de su equipo de fútbol lo salvó, al menos por un momento. Ayúdenme. Por favor. Gritó Armstrong, agitándose violentamente mientras los no muertos lo acercaban a la abertura. Marcus corrió hacia adelante, cada movimiento preciso y decidido. Aguanta. Ya voy. Saltó sobre cajas y escombros como un atleta, saltando el alféizar de la ventana con un movimiento fluido. Al aterrizar afuera, miró hacia atrás y gritó una orden a los demás. Cierren la puerta de nuevo. No dejen entrar a más. Luego dirigió su atención a Armstrong, que estaba siendo arrastrado hacia el estrecho callejón más allá del almacén. Unos cuantos zombies más emergieron de las sombras, como esperando su turno. Se abalanzaron sobre Marcus, bloqueándole el paso. Él aminoró ligeramente el paso, sacó su pistola y les disparó metódicamente en el cráneo. Estallido. 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 Cada disparo es limpio. Cada muerte es deliberada. Para cuando el último cuerpo cayó al suelo, Armstrong ya se había adentrado más en el callejón. Marcus lo siguió, y su silueta desapareció tras la esquina con su presa. Dentro del almacén, los supervivientes restantes se quedaron paralizados. ¿Deberíamos ir tras ellos?, susurró uno de ellos con voz temblorosa. Otro negó con la cabeza de inmediato, desesperado por evitar el peligro. Ni hablar. No podemos abandonar nuestro puesto. Marcus dijo que vigiláramos la barricada. Si nos vamos todos, este lugar estará perdido. Ese razonamiento mitad cobardía, mitad conveniencia bastó para convencer a los demás. Ninguno quería admitirlo, pero la verdad era simple. Nadie quería arriesgar su vida allí. Llamemos a Ojo de Halcón, dijo uno de ellos de repente, con un destello de alivio en los ojos. Él sabrá qué hacer. Puede salvarlos. Los demás asintieron rápidamente, aferrándose a esa solución como si los absolviera de culpa. Mientras tanto, en el oscuro callejón detrás del supermercado, los gritos desesperados de Armstrong resonaban contra las paredes de ladrillo. Marcus. Por favor. Ayúdame. Los dientes del zombi seguían raspando inútilmente el grueso acolchado de su hombro, sin poder abrirse paso. Miró a Marcus con ojos desesperados y suplicantes. No te preocupes, dijo Marcus en voz baja mientras corría más cerca. Te tengo. Se detuvo junto a un muro medio derrumbado y sacó una larga barra de hierro oxidada, sujetándola como una lanza. Su expresión era de concentración, de determinación. Heroica, casi noble. El rostro de Armstrong se iluminó con alivio. Sí. Hazlo. Mátalo, Marcus. Rápido. Pero entonces, algo cambió. Los brazos de Marcus se movieron y el ángulo de su postura se ajustó ligeramente, no hacia el zombi, sino hacia el propio Armstrong. La sonrisa se congeló en el rostro de Armstrong. Espera, Marcus, ¿qué estás? Shunk. La varilla de acero le atravesó el abdomen, y el impacto le obligó a exhalar un jadeo húmedo. La sangre brotó en una ola carmesí, salpicando el suelo. Armstrong lo miró con incredulidad, con la confusión nublando sus ojos apagados. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no le salieron las palabras. Se desplomó hacia atrás, con los ojos abiertos, sin vida, y la expresión de su rostro era de absoluta traición. Marcus lo vio caer, con la mano todavía agarrando el metal empapado de sangre. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa de satisfacción. El escenario está listo, pensó. Es hora del siguiente acto.